Primero que todo quiero agradecer a las directivas de la Universidad de Costa Rica, en especial al doctor Javier Trejos Zelaya por su invitación y a todo el equipo de la red IC4 de la Universidad de Costa Rica, que sé que vienen haciendo un trabajo muy juicioso y muy comprometido. Muy contenta de poder compartir con ustedes hoy. Yo tengo un especial cariño por Costa Rica y por la Universidad de Costa Rica, porque tengo varios amigos, colegas allí y también porque mi disertación, que fue del doctorado en enseñanza, aprendizaje y currículo, pues hice una buena parte de la recolección de datos allá en la Universidad de Costa Rica. Entonces tuve la oportunidad de compartir un mes allá con colegas en la Facultad de Educación, con la colega Katia, con Javier, con muchos profesores y realmente fue una experiencia muy enriquecedora y que guardo con mucho aprecio y que, espero que poder volver muy pronto a visitarlos en Costa Rica porque es, es un lugar que aprecio mucho. Hoy la dinámica va a ser, eh, voy a presentarles algunas reflexiones que son basadas en la investigación y también en mi experiencia, digamos, trabajando en la red Innova CESAL y trabajando como profesora universitaria, sobre las buenas prácticas docentes en tiempos de crisis. Y voy a hacer una presentación que espero no sea muy extensa. Con eso después vamos a tener un tiempo de interacción. Entonces, en la medida en que ustedes vayan teniendo preguntas, que ustedes vayan, si hay algún concepto que no comprenden o no saben, digamos, cómo lo entiendo yo o lo que sea, no duden por favor en escribir, en anotar sus preguntas o escribirlas en el chat y al final vamos a dejar un tiempo para responder las preguntas. Entonces, claro, eh, uno siempre está buscando lograr una buena docencia, ¿verdad? Eso es una cosa que, ese es el compromiso que nos une como profesores. Em, y es una búsqueda constante en la que estamos todos en esta empresa de la enseñanza en educación superior. Sin embargo, en tiempos de crisis es una pregunta que se acentúa porque las crisis nos ponen en situaciones en las que tenemos que empezar a pensar, bueno, ¿cómo logro yo mantener mis prácticas docentes que, por ejemplo, antes eran en la presencialidad y ahora pues se hacen de forma remota o virtual o de la manera que lo esté haciendo la universidad? Entonces, la primera pregunta que voy a empezar a hacer es, ¿qué es una buena práctica docente? Cuando nosotros pensamos en la buena práctica docente, ¿qué es para ustedes? Entonces, les voy a dar un minuto para que ustedes o escriban ustedes mismos o piensen qué es una buena práctica docente en lo que ustedes consideran desde su experiencia o desde su saber.
Ya tenemos algunas respuestas. Una buena práctica docente es aquella en la que se logre el objetivo. Ay, perdón, que no veo mi cursor ya. Nos comparte Sonia, la profesora Sonia, es aquella en la que se logre el objetivo de aprendizaje de una forma saludablemente entretenida para ambas partes involucradas. Muchas gracias. Nos comparte el profesor Carlos Robles, aquello que motiva tanto al docente como al estudiante, con miras a una aceptación del proceso y a un compromiso real por la educación. El profesor Carlos Eduardo Mora nos comparte enseñar y aprender con pasión, estudio y preparación. El profesor Keiler Alfaro Mora nos comparte establecer una comunicación asertiva con un grupo de personas que desean adquirir un conocimiento o experiencia de manera facilitada. El profesor Marco Barahona nos comparte tener la capacidad de transmitir el conocimiento adecuado y los valores para que las y los estudiantes sean capaces de ser buenos profesionales. Y la profesora Ania León, una docencia planificada, comprometida con el proceso cognitivo, actitudinal, procedimental de las personas, estudiantes. Muy bien. Muchas gracias por compartir estos conocimientos, que los pongo a hacer un poco así, así rápidamente. Yo les voy a presentar acá lo que unas claves de lo que para mí sería una buena práctica docente, sobre todo en tiempos de crisis, en tiempos en que debemos adaptarnos, en tiempos en que nos exponemos, digamos, a otras condiciones y en tiempos en que los estudiantes también tienen unas necesidades un poco diferentes a las que habitualmente tienen. Voy a empezar con estas prácticas, son 9 prácticas, y al final les voy a presentar mi reflexión sobre lo que para mí es una buena práctica docente. Y ahí vamos a tener la oportunidad de tener una conversación sobre qué significa tener una buena práctica docente. Para mí, el que estemos ahorita en un periodo de crisis, que tengamos que movernos a lo remoto, etcétera, claro, implica unos retos muy importantes que no podemos desconocer. El hecho de que estemos en una situación de estrés a nivel mundial implica un estrés para los estudiantes que muchas veces es por preocupaciones económicas, por preocupaciones de salud, etcétera. Pero en mi parecer, los principios de la buena práctica docente deberían ser capaces, nosotros como docentes deberíamos ser capaces de transferir esos principios a cualquier método o medio en el que se realice la enseñanza. Y por eso para mí, acá no digo solamente y no hablo solamente de educación remota, sino que hablo de qué es una buena práctica docente en términos generales, porque en mi parecer, la buena práctica docente deberíamos ser capaces de llevarla a cualquier contexto en el que se dé la educación. Entonces, la primera es fomentar el aprendizaje centrado en el estudiante. Esto es algo que nos han dicho múltiples veces, que escuchamos muy seguido. Sin embargo, es algo que no es muy fácil de poner en práctica y en mi experiencia no lo ponemos en práctica muy a menudo. El aprendizaje centrado en el estudiante, sobre todo en estos contextos actuales, implica varias cosas. Primero, más allá de los medios, si es un medio virtual, si es una clase sincrónica remota o asincrónica virtual, etcétera, más allá de los contenidos, más allá de nuestros conocimientos, nuestro objetivo central es el aprendizaje del estudiante. Ahorita el objetivo no es, ay, ¿cómo pasamos a la virtualidad? Ay, ¿cómo pasamos a las sesiones remotas? El objetivo central es que los estudiantes aprendan, independientemente del medio en que yo lo haga. Y nosotros no podemos perder ese norte, porque ese es el norte que nos debe guiar en ese momento hacia que realmente los estudiantes estén aprendiendo. Y eso implica algo que es bastante difícil,
Y es que a nosotros los maestros nos gusta tener el control del aprendizaje todo el tiempo. Y esto implica centrar el aprendizaje en el estudiante, implica transferir el control del aprendizaje. Y acá les voy a dar en esta columna izquierda como los principios y en la columna derecha más como las aplicaciones. ¿Eso cómo se hace? A través de proyectos en los que los estudiantes sean quienes lideren su construcción del conocimiento. Ya nosotros no podemos, digamos, seguir en clases magistrales, más cuando estamos desde contextos quizá remotos, en donde seamos nosotros los únicos poseedores del conocimiento, sino que tenemos que formular proyectos en los que los estudiantes sean quienes lideren la construcción del conocimiento. Actividades que le permitan al estudiante la aplicación y la apropiación del conocimiento, no solo que sepa, conceptualmente esto es esto, sino que además esto aplicado a tal problema se aplica de tal manera. Y al aplicarlo, eso le va a facilitar la apropiación del conocimiento. Y actividades colaborativas, porque en el entorno real, en el entorno, digamos, de trabajo real, nosotros tenemos que trabajar colaborativamente. Si los estudiantes no aprenden a colaborar para construir el conocimiento, va a ser muy difícil que el día de mañana puedan colaborar para hacer un proyecto en una compañía, en una empresa o en el ambiente de trabajo en el que estén. Entonces, estas son, digamos, algunas actividades que nos implican un poco de planeación diferente a la que estamos acostumbradas, pero que les van a permitir transferir el control del aprendizaje al estudiante y que ellos sean los que lideren realmente el proceso. El segundo es diferenciar la instrucción o la enseñanza. ¿Qué quiere decir diferenciar la instrucción? Y eso aplica tanto para contextos presenciales como para contextos de aprendizaje remoto o virtual. Diferenciar la instrucción es reconocer que no todos los estudiantes son iguales, que cuando yo tengo un aula de 20, 30, 50, 100 estudiantes, me enfrento a estudiantes muy distintos, que tienen formas de aprender distintos, que tienen intereses distintos, etc. Nuestro compromiso hacia la equidad en la educación implica que debemos pensar en todos los estudiantes si queremos que realmente la educación sea equitativa. Y pensar en todos los estudiantes no es, fíjense esta diferencia, no es pensar en cada uno de los estudiantes individualmente, pero sí que yo tenga en mi mente que yo estoy enfrentado a un grupo de estudiantes que es muy diverso y que puede tener necesidades muy variadas. Entonces, ahí es muy importante para diferenciar la instrucción, considerar las distintas necesidades de mis estudiantes. Ver, cuando yo hago actividades para ayudar a los que les cuesta más, estoy ayudando a todos. Entonces, yo tengo que ver quiénes tienen mayores necesidades dentro de mi aula para crear estrategias que apoyen el aprendizaje de estos estudiantes. Y si tengo estudiantes un poco más avanzados, tengo que pensar en estrategias que ayuden a que esos estudiantes también sigan avanzando. Ahí mi recomendación no es que ustedes piensen, bueno, y ahora voy a pensar en este, porque a veces tenemos grupos muy grandes, pero sí que cuando ustedes hagan el diseño de su instrucción, piensen en diferentes estrategias de enseñanza. Que cuando yo diga, bueno, hoy voy a utilizar el aprendizaje basado en problemas, hoy los voy a poner en un proyecto, hoy voy a hacer esto colaborativo, pero de pronto en la siguiente sesión, para atender a los intereses de otros estudiantes, otro tipo de estudiantes, voy a hacer algo más individual, voy a hacer algo más analítico, voy a utilizar medios audiovisuales, voy a utilizar un podcast, un video, etcétera, pero que yo siempre esté variando en el aula, porque eso me permite a mí llegar a una mayor diversidad de estudiantes, que no sea siempre las mismas estrategias, que no sea siempre que yo utilice
las mismas actividades dentro del aula, sino que yo esté variando para que los estudiantes que tienen diferentes formas de aprender tengan diferentes oportunidades. Entonces eso implica que usted piense en diversas formas de aprendizaje y cree situaciones de aprendizaje muy diversas. Entonces, bueno, si yo tengo una sesión remota de 2 horas y los pongo a que me escuchen decirles la clase magistral las 2 horas, pues seguramente los voy a perder a los 20 minutos, ya los he perdido. Entonces, bueno, voy a generar situaciones de aprendizaje. Acá hay un problema, acá hay un video, luego después de esto hagamos una discusión en grupo, hagamos que vayan y trabajen en grupos más pequeños, porque a veces en los ambientes remotos es difícil la participación. Entonces hay que empezar a generar todas estas situaciones de aprendizaje que realmente les permita a los estudiantes adaptarse a diferentes formas de aprender y también como a diferentes estrategias. La siguiente es evalúe pensando en el aprendizaje. Nosotros generalmente la evaluación la hacemos de forma sumativa. Sin embargo, es muy importante en estas épocas diferenciar claramente la evaluación sumativa, que me permite a mí pasar un reporte de que el estudiante pasa la materia o no, la asignatura, de la evaluación formativa, porque la evaluación formativa es la que fomenta el aprendizaje. A mí realmente tener un 3, un 4, acá en Colombia evaluamos de 0 a 5 en la universidad, pues realmente me dice algo, pero no me dice mucho. Entonces, la evaluación formativa es la que permite que el estudiante a través de la evaluación crezca y aprenda. Y en la cual el error no se convierte solo como en una penalización, sino que el error es parte del aprendizaje, porque si ustedes piensan cómo han aprendido cualquier cosa en su vida, en todo proceso de aprendizaje hay error, porque el error es lo que nos permite decir, ay, no, no era por acá, lo vuelvo a intentar y me va a salir de otra manera. ¿Cuál es mi recomendación? Aplicar autoevaluación y coevaluación, que los estudiantes aprendan a tener criterio para ver su propio trabajo y también para evaluar y analizar el trabajo de otros, porque eso es parte de lo que van a tener que hacer en la vida laboral. Brinde realimentación específica que le permita mejorar al estudiante. Chulitos, acá llamamos chulitos a los check marks, chulitos o decir buen trabajo, pues no es algo que le diga mucho al estudiante que le permita mejorar. Cuando uno tiene grupos grandes, a veces las rúbricas de evaluación se convierten en una estrategia para poder brindar una realimentación más específica. En los ambientes remotos no tenemos que volvernos policías, porque ese no es nuestro papel como profesores, no es la de ser policías, sino más bien la de generar diferentes estrategias de evaluación que le permitan al estudiante aplicar lo que ha aprendido a problemas reales, a contextos reales, y donde yo pueda ver realmente que el estudiante está aplicando lo que está aprendiendo de una forma más analítica. Y cuando usted crea conveniente, utiliza las rúbricas, porque las rúbricas de evaluación le permiten al estudiante primero conocer los criterios de la evaluación desde antes. Yo generalmente les pongo la rúbrica desde antes y les digo, miren, esto es lo que voy a evaluar, estos son como los niveles de lo que sería un trabajo muy bien hecho, un trabajo que no cumpla las expectativas. Y luego ellos la conocen, pueden analizar, estos son los criterios, etcétera. Y después ahí les puedo brindar como un poco de información más detallada sobre lo que deben mejorar o cómo pueden ir mejorando su proceso de aprendizaje. Pero hay múltiples otras formas de hacerlo, a través de
Ahora se utilizan mucho los mensajes de voz para decirle, mira, a veces uno dice, ay, pero es que de acá que yo le escriba todo esto que le tengo que decir. A veces los documentos ya incluyen para grabación en voz que tú puedes decir, mira, acá te dejé un comentario muy específico sobre este trabajo. Y eso les va a ayudar a los estudiantes a tener, pues, a tener como otras estrategias para mejorar y también para el profesor. Entonces, en estos ambientes remotos de aprendizaje tenemos que utilizar lo que las herramientas tecnológicas nos brindan, pues para mejorar esos procesos de evaluación, de autoevaluación, de coevaluación, de manera que fomenten el aprendizaje. La cuarta que me parece que es supremamente importante es conecte el contenido con el contexto. Eso implica proponer la solución a problemas locales y globales. Por ejemplo, ustedes pueden proponer retos basados en el contexto, en lo que está ocurriendo. Es muy importante para que se dé el aprendizaje, fomentar la curiosidad. Ahí, ¿qué se puede hacer? Hacer colaboración con los demás y vinculación con el entorno. Muchas veces uno puede ir al entorno a ver qué problemas hay que uno puede ayudar a resolver desde la clase y proponerles a los estudiantes problemas que sean realmente vinculados a lo que está ocurriendo en el entorno, que a veces es el entorno más inmediato de la ciudad o de la universidad o de la comunidad donde está la universidad, o problemas nacionales o incluso problemas globales. Y trabajar el aprendizaje experiencial. El aprendizaje experiencial es cuando el estudiante debe experimentar y vivenciar un proyecto, elaborar una propuesta para solucionar un problema concreto, cuando ellos mismos van a la comunidad a resolver problemas en la comunidad. Entonces ahí digamos que tenemos toda una línea de aprendizaje experiencial que es cuando el estudiante se conecta con su realidad más inmediata. Están ahora actualmente los retos, o que llaman también los challenges, que es cuando yo le propongo a un grupo de estudiantes un problema muy específico, que es un problema de el contexto real que está ocurriendo actualmente, y ellos tienen un límite de tiempo para trabajar en un equipo para resolver el reto. Y el que mejor resuelva el reto, pues tiene un reconocimiento. Esto es súper porque los estudiantes aprenden a trabajar en equipo, a solucionar problemas del contexto real, aprenden a trabajar bajo la presión del tiempo, porque el tiempo también empieza a jugar ahí un factor de, bueno, ahora qué tenemos que hacer para conseguir esta información, entonces usted consiga esto, no sé qué, cómo vamos a trabajar, y donde tienen un tutor que es un experto que los va a ir encaminando o les va dando asesoría para ir corrigiendo lo que van a corregir en ese contexto real. Y está el aprendizaje de servicio. El aprendizaje de servicio es cuando el estudiante no solo tiene un aprendizaje experiencial porque va al contexto, al entorno, etcétera, sino que además hace un servicio a la comunidad. Y este es súper importante porque al hacer un servicio a la comunidad se conectan los estudiantes con el impacto que debe tener la universidad con su contexto, que son lo que llamamos las universidades de tercera generación, que ya no es solamente la docencia, la investigación, lo que llamamos, digamos, la educación continua, sino además el impacto que podemos tener en los entornos locales. Entonces, esas son como algunas estrategias para lograr vincular el contenido con el contexto. La quinta que me parece supremamente importante ahorita en momentos de pandemia es demostrar la capacidad de adaptación al cambio. ¿Por qué? Porque la pandemia nos impone cambios a todos. Todos hemos sufrido un desbarajuste, decimos los colombianos, por decirlo de alguna manera,
sufrimos un cambio repentino que nos implica cambios muy rápidos. Y nunca es fácil adaptarse al cambio. Nunca es fácil adaptarse al cambio. Sin embargo, nosotros como profesores universitarios estamos formando para la incertidumbre. Nosotros estamos formando para carreras que el profesional realmente no sabe cómo va a lucir su profesión en 10 años. Él no lo sabe, nosotros no lo sabemos. Sin embargo, lo que ha mostrado es el tema de la pandemia, es que nosotros formamos para la incertidumbre, pero ahorita ante la incertidumbre no sabemos qué hacer. Entonces a mí, mi reflexión al respecto es, nosotros debemos mostrar cómo se da la adaptación al cambio a través del ejemplo. Y a través del ejemplo, nosotros desde nuestro papel como profesores es, pues si usted ya le tuvo que afrontarse este cambio, pues hágalo con una buena actitud, aprenda nuevas metodologías, aprenda el uso de nuevas tecnologías, porque en últimas eso es lo que va a tener que hacer un profesional cuando se enfrente a su campo laboral. Y es que salen otras tecnologías y se tiene que adaptar y tiene que aprenderlas y tiene que actualizarse, etcétera. Demuéstrele a los estudiantes cómo uno se adapta al cambio a través de su propio ejemplo, a través de decirles, si estamos cambiando, sí, tenemos que pasar ahora en mi universidad. Nosotros nos dijeron un viernes, bueno, váyanse a la casa porque van a hacer aislamiento obligatorio y el lunes ya no volvimos a la universidad y el lunes ya estábamos dictando clases remotas. Y eso es una cosa, o sea, de viernes a lunes ya estábamos, y eso implica una capacidad de adaptación terrible, pero también es como uno mostrarle al estudiante, bueno, sí, este es el mundo en el que vivimos ahora y cómo nosotros también como profesionales de la educación nos podemos adaptar al cambio. Y es importante que usted le dé espacio en sus clases, en sus sesiones, a analizar cómo el cambio está afectando su disciplina, cómo este cambio va a afectar la práctica disciplinar. O sea, nosotros no podemos seguir como un caballito así, con la mirada al frente y diciendo, no, vamos a seguir con el contenido, lo que está pasando, sí, terrible, pero como que esto no nos afecta. No, hay que entrar en la conversación de, bueno, ¿y estos cambios cómo van a afectar a la disciplina? Perdón, mi perro. Perdón. Y también, ¿cómo nosotros podemos prever? Nosotros no sabemos 100% seguros qué va a pasar, pero sí podemos prever cómo va a cambiar nuestra práctica disciplinar y hacer adecuaciones que nos permitan adaptarnos de manera más fácil y más concreta al futuro. Mi segunda aspecto de buena práctica docente o mi sexta buena práctica docente es demostrar pasión y compasión, que es algo que uno de los profesores mencionó cuando hizo la definición de una buena práctica docente. ¿Cómo así que mostrar pasión y compasión? Una cosa que dicen las investigaciones es que en realidad nosotros aprendemos de las personas que nos gustan. Cuando uno encuentra una persona que a uno le desagrada, es muy difícil aprender de alguien que a uno le desagrada. Y claro, ustedes dirán, pero no podemos pretender que en un salón de 100 estudiantes, pues somos monedita de oro para caerle bien a todo el mundo. Pero si nosotros transmitimos la pasión por lo que hacemos, ¿sí? Y enseñamos a través del ejemplo, tenemos muchas más probabilidades de que nuestros estudiantes sientan que nosotros somos capaces de ponernos en los zapatos del otro, que podemos transmitirles esa pasión por lo que nosotros hacemos y enseñarles a través del ejemplo. A mí me parece que en estos tiempos de crisis es fundamental la enseñanza basada en la empatía. ¿Qué es la enseñanza basada en la empatía? Es que yo soy capaz de ponerme en los zapatos del otro.
¿Mm? Porque claro, yo como profesor, yo tengo una realidad y puede ser que yo tengo mi computador, yo tengo mi internet, yo tengo lo que yo necesito para mi trabajo, pero eso no quiere decir que todos mis estudiantes estén en las mismas condiciones. Y la enseñanza basada en la empatía quiere decir que yo le puedo mostrar al estudiante en hechos reales que es yo ponerme en los zapatos suyos y comprender o intentar comprender por qué está pasando en este momento y qué ayudas puede necesitar. Y ahí, digamos, en términos psicológicos, hay unas recomendaciones muy sencillas que ustedes pueden hacer. Pregúntele a los estudiantes cómo están. Dedique 5 minutos para preguntar, pero no como cuando uno saluda y dice, oh, buenas tardes, ¿cómo están? Ah, bueno, vamos a empezar la clase, sino que los estudiantes sepan que genuinamente usted está interesado por ellos, ¿sí? O interesada por ellos. Pregunte realmente cómo están. A veces es necesario dedicar un tiempo de la clase para que el estudiante pueda decirte, oye, la estoy pasando mal, oye, porque estamos en un momento de una coyuntura en que el estudiante salta de una clase a la otra. Si es de manera virtual, salta, digo yo, nosotros usamos Teams en la universidad, les digo, saltan de Teams en Teams. Y el estudiante se siente de alguna manera solo porque si nadie para preguntarle, oiga, ¿y usted cómo está? Es muy difícil que el estudiante realmente sienta esa conexión, porque ya no los tenemos antes de la entrada de la clase y que uno les podía preguntar mientras le abrían a uno el salón, oiga, ¿cómo está? Oiga, ¿tiene ojeras? ¿Qué le pasó? Oiga, usted no vino a la clase pasada. Y ahorita en estos contextos remotos tenemos que buscar estrategias para conectarnos con los estudiantes. Genere espacios de diálogo, donde los estudiantes en grupos más pequeños quizá realmente puedan dialogar. Póngase en los zapatos del otro. Imagínense, digamos, en qué otras situaciones pueden estar sus estudiantes. Yo estuve, el tiempo que estuve haciendo investigación en la Universidad de Costa Rica, sé que es una universidad de una población muy diversa y eso implica pensar en cómo pueden estar los estudiantes y qué necesidades pueden estar teniendo en un momento determinado. Mostremos nuestro lado humano a través de lo que nos apasiona, que es como realmente yo soy profesora por convicción, esto me apasiona, tanto como me apasiona mi disciplina y tanto como me apasiona la educación, que es lo que yo investigo. Em, pero también es el lado humano de la preocupación por el otro, de que si un estudiante no vino a clase, generalmente yo les digo, oigan, pregúntenle a fulano por qué no vino, que pregunte por él, que por favor me envíe un correo para saber que está bien. Entonces yo creo que en estos momentos, digamos, de crisis es muy importante establecer esas conexiones y no dejarlas perder. Eh, Mi buena práctica número 7 es encarne la capacidad de aprender. Nosotros ya no estamos en un momento en que el conocimiento es estático, el conocimiento es cambiante. ¿Mm? Y se ha convertido el aprendizaje en una capacidad a lo largo de la vida. Ya nadie puede decir, oiga, yo hoy ya me gradué y paré de aprender, ni con un doctorado ni un postdoctorado. Entonces, lo que nosotros debemos hacer es encarnar en el aula de clase esa capacidad para aprender, para que el estudiante pueda verla como un modelo. Eso implica varias cosas, eso implica humildad cultural e intelectual, implica reconocer que yo estoy abierto a aprender del otro, implica también autoridad epistémica y revertir la autoridad epistémica. Generalmente quien sabe en la clase es el profesor. Y revertir la autoridad epistémica implica que los estudiantes también pueden saber cosas que yo no sepa. Y las estrategias es permanezca abierto o abierta al aprendizaje que se construye en el aula. Busque problemas que sean retos para no solo para los estudiantes, sino también para usted, y que implique que nos pensemos entre todos
cómo vamos a aprender a solucionar un problema determinado. Desde la oportunidad de descubrir con los estudiantes, demuestre curiosidad por el aprendizaje, acepte cuando no sabe, uno no tiene por qué saberlo todo. Si uno no sabe algo, oye, no había pensado en eso, déjame y consulto y aprendo más y miramos cómo aprendemos de esta pregunta. Entonces, es muy importante que nosotros no solo les digamos a los estudiantes, oh, deben aprender a aprender, el aprendizaje es para toda la vida, sino que seamos realmente capaces de encarnarlo en el aula de clase. Y finalmente, en estas épocas de crisis, la comunicación es supremamente indispensable. Comuníquese efectivamente con sus estudiantes. Es importante, la comunicación es fundamental para el proceso de aprendizaje en tiempos de crisis. Y una buena comunicación, y acá me corregirá la profesora, mi, mi, mi amiga Katia, pero la buena comunicación requiere de asertividad y de empatía. Una comunicación que no es asertiva, que no es empática, no logra su proceso fundamental. Y debe ser también una comunicación motivante. En épocas en que yo no siempre estoy cara a cara con los estudiantes y ellos no tienen mi feedback de cómo estoy parado, de mis expresiones, de todo lo que hay en un ambiente, digamos, de cara a cara, es importante ser muy claro en las expectativas, comunique lo que espera de sus estudiantes y los objetivos de aprendizaje. Mire, en esta sesión vamos a aprender esto, con esta actividad el objetivo es que usted desarrolle tal habilidad, etcétera, etcétera. Sea justo en sus apreciaciones. ¿Qué quiere decir sea justo en sus apreciaciones? Piense cuando haga un comentario de evaluación, un comentario a sus estudiantes, piensen en cómo puedo ser asertivo y empático. Y muchas veces implica valorar los aspectos positivos en que has avanzado. Nosotros los profesores tenemos a veces una tendencia en fijarnos en los errores y lo que hay que mejorar, etcétera. Claro, eso tiene sentido, pero también implica valorarlos. Mira, tú empezaste así, ya vienes así, has mejorado esto, has mejorado lo otro, pero podrías también mejorar tal cosa, podrías avanzar en esto, hasta esta lectura, etcétera. Entonces es tener como esas claves de la comunicación que son tan importantes en nuestra vida cotidiana. Ahorita en tiempos de crisis se vuelven supremamente, se amplifica su importancia porque de eso depende que nuestros estudiantes sigan conectados y motivados. Finalmente, entonces los quiero invitar a que de pronto compartan por el chat cuál ha sido la mejor práctica docente en su experiencia como profesor o profesora en estos tiempos de pandemia. ¿Cuál es una práctica que ustedes quisieran compartir para que entre todos también vayamos, digamos, alimentando esta serie de experiencias que nos van a servir para mejorar? Para mí, mis reflexiones finales son, yo creo que la educación y la docencia trascienden los cambios, trascienden el tiempo y el espacio, porque está demostrado que durante siglos la gente ha enseñado y la gente ha aprendido. Entonces yo creo que la buena educación y la buena docencia son capaces de adaptarse al cambio y de trascender el tiempo y el espacio. Yo creo que uno de los retos que nos propone la pandemia es justamente trascender la buena docencia y las buenas prácticas en docencia al contexto actual, que sea remoto o no remoto. ¿Cómo yo puedo aplicar estas buenas prácticas para garantizar que mis estudiantes aprendan? Y finalmente, para mí, la buena práctica docente es la que se preocupa por la persona y su entorno.
la que procura el aprendizaje y la que educa a través del ejemplo. Muchísimas gracias.